Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a otro programa de Pulso Político en este domingo 12 de febrero. El día de hoy vamos a continuar con estos análisis que son de importancia y trascendencia para el país. Recordemos que el 17 de enero, entre el 16 y 17 de enero, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue el 16 de enero, en la provincia de Esmeraldas, el presidente Rafael Correa instó al Ministerio de Agricultura a impulsar la aplicación de la revolución agraria para la distribución de tierras a los más necesitados. En esa intervención y en esa declaración pública, el propio presidente de la República, Rafael Correa, reconoció que se ha fallado en este tema de la revolución agraria, que es como denomina la reforma agraria este gobierno. Y en ese sentido exigió que se implemente esa revolución agraria. Siendo el Ecuador un país agrícola por excelencia, y habiendo intentado durante algunas ocasiones algunas reformas agrarias y habiendo también fracasado, este tema es de vital importancia, no solo por el tema agrícola, sino por el concepto que hay detrás de la agricultura y de la agroexportación. Para desarrollar este tema, hemos invitado a los siguientes panelistas. Hemos invitado al señor Miguel Riofrío, representante de COPISA, que es la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Tenemos también al señor Mauricio Bustamante, presidente de la Cámara de Agricultura. Y tenemos al viceministro de Desarrollo Rural, el señor Miguel Carvajal. Como ustedes ven, amigos televidentes, en este panel queremos y pretendemos tener ópticas y visiones de distintos puntos de vista, desde la autoridad del régimen, con el viceministro de Desarrollo Rural, Miguel Carvajal, desde el sector empresarial privado, representando a la Cámara de la Agricultura con su presidente, Mauricio Bustamante, y desde las organizaciones de agricultores sociales, con Miguel Riofrío como representante de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, que por cierto han presentado una propuesta de proyecto de ley de tierras. Así que caballeros, les doy la bienvenida, Miguel Riofrío, Mauricio Bustamante, Miguel Carvajal. Un gusto tenerlos aquí en esta mesa de Pulso Político, a ustedes dos por primera ocasión, a Miguel Carvajal ya un invitado recurrente en esta mesa de Pulso Político para analizar estos temas relacionados a la agricultura, ahora, antes con Miguel Carvajal de la política, ahora con la agricultura. Así que, señores, los invito a que veamos un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, que nos va a servir como una introducción a esta temática para volver de inmediato y desarrollar este tema de la revolución agraria. Veamos. Hablar de reformas agrarias tiene que ver con soberanía y con seguridad alimentaria. Precisamente para lograr la seguridad alimentaria y nutricional del país es fundamental tener seguridad en la tenencia de la tierra. Apoyar a todos los pequeños y medianos productores que se debaten en condiciones tenaces de descuido, de desigualdad, de falta de apoyo, porque ellos son los que sostienen la alimentación del país. Pero más allá de garantizar la provisión de alimentos, se habla de la necesidad de lograr una producción integral. La tierra debe cumplir un fin, y ese fin es producir alimentos tanto para el Ecuador, tanto como alimentos para exportación. Sin embargo, la falta de organización y políticas adecuadas ha generado cierto desorden, tal como lo señala el representante de la FAO en nuestro país, Alan González. Existen muchas áreas, muchos propietarios que no tienen el título de propiedad sobre las mismas, y eso limita el acceso a crédito, a asistencia técnica, a servicios, a infraestructura. Y además manifiesta la necesidad de permitir que la visión de la tenencia de tierras sea incluyente al núcleo familiar. La propiedad de la tierra debe ser reconocida para la pareja como hombre y mujer, porque existen algunos casos en que la propiedad se da al jefe de la familia, generalmente el hombre, pero que existen casos en los que puede haber separación. No es viable un país equitativo, un país de soberanía, un país de una economía de los pequeños, economía popular y solidario, cuando todo está estructurado por el más salvaje principio de lucro privado, individual y monopólico. Planteando evitar un debate meramente politizado. Hay que tornarlo en un debate de tipo económico, ético y técnico. Propuestas que apuntan a garantizar un desarrollo productivo sustentable en una época en que se advierte una crisis alimentaria aún más profunda. Hay una diferencia entre reformismo y reforma.
Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, gracias Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos, señores, comienzo por el señor viceministro de Desarrollo Rural. Hablar de reforma agraria no es tan solo hablar de una redistribución de tierras, vamos a llegar a ese momento, pero hablemos de lo que debe significar esta revolución agraria. El Ecuador ha intentado varias veces esta reforma agraria, sin embargo, ha fracasado. En este reportaje podemos ver conceptos como dice, no puede haber una reforma agraria, el gobierno le llama revolución agraria, si no hay soberanía y seguridad alimentaria. Y por otro lado, el investigador de la salud, el académico Jaime Breil, dice, no hay equidad cuando todo está enfocado desde la óptica lucrativa. Miguel Carvajal. Gracias, Carlos. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan, a Miguel, a Mauricio. Mira, nosotros planteamos, tú bien lo has dicho, el término revolución agraria, porque necesita hacer cambios drásticos, rápidos, y nosotros cuando nos criticamos, porque somos muy autocríticos como gobierno, lo que estamos diciendo es, no hemos avanzado ni en la velocidad, no hemos avanzado con la celeridad, no hemos avanzado como deberíamos avanzar y como lo hemos hecho en otros ámbitos. En los dos ámbitos o en los dos temas que concurren en esto de la revolución agraria. Uno, en el tema de mejorar las condiciones sociales de vida de la población. Es decir, como ustedes pueden ver aquí, este es un cuadro de distribución de la pobreza, no sé que estoy hablando de las tendencias de pobreza. Hemos bajado en los últimos años cerca de 10 y 11 puntos la pobreza por ingresos y cerca de 8 puntos la pobreza extrema por ingresos a nivel rural. Pero esto es insuficiente. No solamente tenemos que acelerar la declinación en la caída de la pobreza, ahora estamos en 24.5 la pobreza extrema por ingreso, sino que tenemos que plantearnos como país, como horizonte nacional, ahora que ya no se discute si el país es viable o no viable, como se hacía hace 5 o 6 años, tenemos que plantear como horizonte eliminar la pobreza. Entonces, cuando somos autocríticos decimos tenemos que avanzar más rápidamente. Pero eso supone inversiones sociales, pero también supone, y este es el segundo gran ámbito, desarrollo de la producción y de la productividad. Nosotros tenemos ventajosamente un nivel de producción agropecuaria que satisface el consumo interno. Tenemos prácticamente cubierta la seguridad alimentaria. Se calcula que el 70% de la provisión de alimentos vienen además de pequeños agricultores, de agricultores familiares, menores de 50 hectáreas en general. Pero necesitamos mejorar producción y productividad. Estos dos ámbitos, mejorar las condiciones sociales, que todos tengamos buena educación, buena salud, agua potable en el campo, que todos tengamos acceso a internet, acceso a telefonía y que todos tengamos mejores condiciones para producir y elevemos el rendimiento de la producción, son los dos componentes de lo que el gobierno llama revolución agraria. Para eso hay que tener, uno, seguridad jurídica, dos, políticas de acceso a la tierra, al riego, al crédito, para que aquellos campesinos que pueden hacer producir la tierra, la hagan producir. Y tres, necesitamos desarrollo científico y tecnológico. Y eso supone un apoyo importante del Estado. Gracias, Miguel Carvajal. Nos quedamos ahí para pasar a Mauricio Bustamante, presidente de la Cámara de la Agricultura. Es evidente que todo país, toda nación, todo Estado debe tener y debe manejar su agricultura para garantizar esa soberanía alimentaria, pero también evidentemente no es cuestión de producir alimentos para todo el mundo, sino el cómo producirlo, en qué condiciones se los produce y esos excedentes venderlos al exterior para generar divisas también para el país. Pero resulta que desde la década de los 60 el sector agrícola ha quedado postergado con el boom petrolero y se ha hecho intentos en términos de reforma agraria. Antes se pretendía entender o comprender la reforma agraria como simplemente un reparto de tierras, pero la reforma agraria va más allá. Ahora, con la explicación de Miguel Carvajal sobre los conceptos y dimensiones de la revolución agraria, desde la Cámara de Agricultura, es decir, desde el sector productivo privado, coincide y empata con esos conceptos de desarrollo agrícola, de desarrollo rural. Gracias, Carlos, en primer lugar por la invitación. Un saludo muy afectuoso a Miguel Carvajal y a Miguel Riofrío, a los amigos televidentes. Sí, nosotros coincidimos, de hecho, en que es absolutamente necesario dar un vuelco al sistema productivo agropecuario nacional.
Realmente cuando el Ecuador encontró el petróleo, yo siempre hago un símil, es como un niño chiquito que se gana una gran fortuna y se la gasta mal, ¿no? No la invierte como debía haberla invertido, y cuando ya se está terminando la fortuna ya no tiene qué hacer. Es decir, nosotros, este es el momento de que el Ecuador debe regresar a ver la chauchera que tiene, es decir, lo que tiene como segunda fuente de producción nacional. No debemos olvidar que la agricultura, formal o informalmente, debemos aceptar que es sumamente informal, emplea alrededor del 25% de la población económicamente activa, tiene una participación importantísima, antes era también del 25%, creo que ahora ha bajado un poco y eso es preocupante, en el Producto Interno Bruto del Ecuador, lo cual nos dice que es un área económica que debe ser objeto de atención. Por lo tanto, esa reforma, esa revolución, como tiene a bien llamarla el gobierno, es necesaria en el sentido de que nosotros creemos que debe garantizarse la producción de alimentos para el Ecuador. Perdón, por favor. Perdón, Carlos, nosotros tenemos como agricultores una obligación constitucional, la cual es de garantizar esa soberanía alimentaria. Somos los agricultores los que tenemos que garantizar la debida producción de alimentos, y es necesario que esos agricultores lo hagamos en las mejores condiciones. Y más allá de una garantía constitucional, porque está en la Constitución, es una garantía moral ciudadana, realmente. Así es. Tener que producir y suministrar a todo nuestro pueblo. Ahora, vamos con Miguel Riofrío. Miguel Riofrío, pero visto desde la óptica de los actores principales, que son los agricultores, los actores sociales, las zonas rurales, ¿sobre qué ejes entonces tenemos que trabajar esta reforma o esta revolución agraria, como la denomina Miguel Carvajal? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todas y a todos los televidentes. Bueno, primero déjame contarte históricamente cómo se ha evolucionado, ¿no? Las reformas agrarias en el Ecuador. Tiene 1 minuto 20, porque como tu organización se llama conferencia, te iba a decir monseñor y de pronto te íbamos a extender, entonces 1 minuto 20 tiene cada uno. Okay, pasamos de las leyes del 64, del 74, del 79 y luego la ley de desarrollo del 94. Si vemos, comenzó un proceso, ¿no? Un proceso que nace en la década del 60, pero vemos que si comparamos, por ejemplo, el índice de Gini de la época de 1954, antes que se aplique la reforma, comparado con el año 2000, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia solamente de reducción de 4 puntos. Eso quiere decir que pese a que se han dado las diferentes leyes a través de los tiempos y se ha dado esta reforma, se mantiene la pobreza en el Ecuador. Y yo creo que la revolución que se garantice agraria dentro del sector agrícola debe preocuparse precisamente del ser humano. A veces nos concentramos mucho en el tema de la tierra, ¿no? En el tema de la productividad, en el tema de garantizar la soberanía alimentaria. Como dijo Miguel, de pronto la soberanía alimentaria está garantizada en el Ecuador, o la seguridad alimentaria está garantizada en el país, pero nosotros no hemos trabajado sobre el sector agrícola, sobre esa zona rural que está en unos niveles de pobreza y llegan en algunos momentos llegan a niveles de extrema pobreza. Y precisamente los instrumentos que se generan a través de esta reforma agraria o revolución agraria que se está generando en este momento, en este inicio que estamos, debe ser buscando precisamente tratar de revertir eso. Que eso, no solamente fomentando la productividad, sino también fomentando el hecho de que esos agricultores reciban ingresos, que democraticemos la forma de recibir los ingresos, que haya una mejor distribución en la agricultura, que no solo quede en pocas manos, sino que se distribuya a todos el sector agrícola. Además de eso, debemos hacerlo, como nos dice nuestra Constitución, con la mayor participación de la ciudadanía posible. Es decir, precisamente que todos los del sector rural, las organizaciones sociales, el ciudadano común, el campesino, el indígena, participen en este desarrollo de esta decisión de cambiar el sector agrícola, de cambiar el modelo productivo, de pasar de un modelo monoagroexportador a un modelo, digamos, como la tendencia lo llama ahora, un modelo de desarrollo de soberanía alimentaria, que garantice la alimentación, pero garantice también la adecuada distribución de ingresos y que permita salir de la pobreza al sector agrario. Gracias, Miguel Riofrío. ¿Qué tiene que decir Miguel Carvajal? 4 puntos de diferencia apenas entre... 0.4. 0.4 no es nada, es decir, nos mantenemos prácticamente con los mismos niveles de pobreza en los periodos mencionados por Miguel Riofrío. Y si este es un tema tan importante, y veo que conceptualmente, desde las organizaciones sociales y agricultores, desde la Cámara de Agricultura y desde la autoridad, están prácticamente de acuerdo en esa visión general de lo que debe contener una reforma o revolución agraria, sea el nombre que le quieran llamar, ¿por qué se ha actuado lento? Son 5 años de gobierno y en la autocrítica dice... no hemos actuado con la celeridad. 50 años. ¿Perdón? No. Sí, pero en 5 años el propio presidente les está diciendo no hemos avanzado como hemos avanzado en el eje de salud, como en el eje de educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hemos podido acelerar los pasos en relación a este eje fundamental, que es el sector agrícola. Una cosa es, no hemos avanzado al ritmo que queramos y otra cosa no hemos avanzado.
Cuando Miguel está haciendo referencia al índice de Gini, es el índice de concentración de tierra, me parece que está haciendo referencia. Lo que nos está diciendo es, existe concentración de tierra en el Ecuador. Claro, y se ha mantenido una concentración de tierra importante desde las reformas agrarias. Sin embargo, hay que hacer algunos matices, ¿no? Primero, el Ecuador no es el mismo de los años 60. Evidentemente. ¿Sí? Y en el mundo rural la realidad ha cambiado completamente. Quienes hemos visitado y tenemos en la retina lo que era el agro ecuatoriano en los años 70, lo que es ahora, cuando éramos muchachos, hay un cambio radical, ¿sí? Comenzando por el analfabetismo y el acceso a electrificación, a las condiciones de propiedad sobre la tierra. No nos olvidemos que en este momento tenemos una muy importante, acceso de comunidades a sus tierras. Hay provincias, por ejemplo, en Chimborazo, en la Sierra Central, que desde los años 90 comenzaron todo un proceso de compra de tierras para resolver conflictos. Y nosotros nos encontramos ahora en algunos cantones, estuve en Colta, ¿no? En Colta toda la producción sostenida por comunidades que accedieron a la compra de tierra que era antes de las haciendas. Estamos nosotros solo con el MAGAP titulando territorios indígenas, territorios de pueblos ancestrales, porque también son afros. Y el año pasado titulamos cerca de 300.000 hectáreas. En 2 años hemos titulado como 450.000 hectáreas. ¿Cuál es la brecha? 1 millón, la meta es 1 millón. Y hemos alcanzado en 2 años a cerca de 450.000. Y el 2013... El 45%. El 2013 cerramos esa brecha. Y hemos entregado títulos de propiedad a quienes fueron beneficiarios de la reforma agraria o a sus herederos, porque este también es un problema de seguridad jurídica, pero si que los pequeñitos no tengan. Pero Miguel Carvajal, si estamos hablando que ha existido una gran concentración de tierras, y creo que eso es una verdad absoluta, pero estás hablando que... Estoy matizando porque hay un cambio importante en el acceso de comunas y de territorios indígenas al reconocimiento y a la legalidad, que no necesariamente se expresa en el indicador. Ahora, el problema de fondo de ahí es todavía tenemos procesos de centralización o de gran concentración de la tierra. Es que eso iba, y en esto quisiera una precisión, porque estamos hablando que en 2 años se han entregado 450.000 hectáreas y al 2013 estamos hablando de 1 millón de hectáreas. De titulación de territorios ancestrales. De territorios ancestrales. Pero luego de llegar a este millón, ¿sigue habiendo la concentración de tierra? No, es que eso es titulación de territorios ancestrales, no confundamos. No confundamos. O sea, son territorios que están en manos de personas que no tienen títulos de propiedad. No, distingamos. Hay tierra y territorio. Ya. Cuando nosotros estamos hablando de territorios, son posesiones ancestrales. Los pueblos indígenas de la Amazonía, hablamos de los secoyas, de los cofanes, de los quichos, de los shuar, tienen su territorio. Ahí hay su reproducción, no solamente económica, sino también su reproducción cultural, mitológica. Entonces, esos territorios debemos titular 1 millón y hemos avanzado 450.000. Nosotros hemos entregado tierras en manos del Estado y algunas afectaciones privadas también. El año 2011, Banco Central, Fideicomiso, las tierras que estaban cerca de 12.000 hectáreas. Esas sí son tierras, tierras para producir. Y tenemos como perspectiva este año otras 12.000 aproximadamente. Tenemos que mejorar el acceso a la compra de tierra de los sectores más pobres del campo, que puedan comprar tierra. Y nosotros aspiramos que este año podamos facilitar créditos con el Banco de Fomento por lo menos a 20.000 hectáreas. Esos son procesos de estímulo al acceso a este medio de producción que es la tierra. Vamos a ir desarrollando Pero también tenemos que avanzar en la legislación, Y este es el tema que nos ha tenido discutiendo varios de estos meses, la propuesta de la ley de tierras. Y propuesta de ley de tierras que, por cierto, Copisa está presentando. Pero vamos punto por punto y vamos al tema de las tierras. Si hay una concentración de tierras y hay que redistribuir las tierras, el tema entonces, Mauricio, es en qué condiciones hay que redistribuirla y en qué área o qué dimensión hay que redistribuirla, eso por un lado, y por otro lado, ¿para cultivar qué? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos partido del hecho de que es necesario que exista un censo, que exista un catastro agropecuario nacional, precisamente para saber con la certeza más absoluta cuál es el verdadero nivel de concentración de tierra que hoy por hoy afecta al Ecuador, que es indudable que hay algún nivel de concentración de tierra. Pero a tu criterio no está determinado el verdadero nivel de concentración. No está totalmente determinado por los mismos puntos que comentaba Miguel. Muchas Miguel veces Carvajal. exactamente, aquí hay 2 Migueles. Muchas veces sucede que la tierra está concentrada,
pero es de una comunidad, por ejemplo. Y en las mediciones, como no hay catastros actualizados, en las mediciones aparece como una concentración de tierra y eso puede estar modificando los índices de concentración. Entonces, ese debería ser un primer paso para saber de dónde tenemos que partir. En segundo lugar, lo que también establece Miguel Carvajal, en el sentido de que el tema de la legislación es indispensable. Nosotros siempre hablamos de 3 seguridades básicas para que el sector campesino pueda producir y pueda producir bien y pueda garantizar esa soberanía alimentaria. Primero, la seguridad de las personas. En esto se ha avanzado, se ha conversado mucho con el gobierno nacional, ha habido la apertura para que de alguna manera existan sistemas de prevención de la inseguridad en las haciendas. Había mucho rapto, muchos temas de extorsión en el campo, especialmente en determinadas áreas del país. Segundo, se ha avanzado mucho y lo reconocemos especialmente. En segundo lugar, el tema de la seguridad de los bienes. Hay robo de ganado, hay robo de cultivos, etcétera. Es otro tema grande en el que tenemos que empezar a caminar. En eso hemos caminado menos todavía. Creo que es uno de los asuntos que debemos abordar con el Ministerio de Agricultura. Y la tercera seguridad es la seguridad jurídica. Necesitamos tener una ley clara, una ley que establezca principios de producción y de productividad. Es un punto en el que coincidimos todos los actores del sector. Una ley que promueva la integración de los minifundios para que las personas que viven en extrema pobreza hoy por hoy en el campo puedan volverse nuevamente unidades productivas mediante fomento, mediante asistencia técnica, transferencia de tecnología, etcétera. Tiene que haber seguridad de la tenencia de la tierra, que yo sepa que no puedo ser mañana afectado si es que estoy cumpliendo con determinadas condiciones de producción, de buen manejo ambiental, de buen manejo social. Y esas condiciones, las funciones social y ambiental de la tierra, que la Ley de Soberanía Alimentaria hoy por hoy establece y la Constitución también, tienen que ser lo suficientemente claras en la Ley de Tierras para que puedan ser cumplidas. Ok, gracias, Mauricio. Si tienen algún punto de orden, por favor, me hacen una seña para darles el punto de orden y regresar a quien está exponiendo en ese momento. Tu criterio, Miguel Río Frío. Bueno, mira, el tema mucho se puede discutir sobre cuál debería ser el tamaño. O sea, la Constitución nos dice, y la LORSA también, la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, que se debe definir la extensión y evitar el acaparamiento. Ahora, nosotros como COPISA estamos haciendo un planteamiento en la ley, ¿no? Ahora, nosotros como COPISA... De 500 hectáreas y de 200 hectáreas. De 500 hectáreas para la costa y la Amazonía y de 200 hectáreas para la que sería la región interandina. Ese es el planteamiento que viene de las organizaciones. La COPISA tiene, según la LORSA, el mandato de hacer no solo esta ley, la ley de tierras, este proyecto de ley, sí, sino hacer otra serie de proyectos de ley en este tema agrario y entregárselos al Ejecutivo para que los pase a la Asamblea. No todo televidente sabe lo que significa la LORSA, así que te ruego, por favor. La Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria. Ahora sí, sigamos. Entonces, precisamente nuestro deber, nosotros somos representantes de la sociedad civil, somos 8 miembros, yo represento a las universidades, en este caso, ante la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Nosotros hemos hecho un esquema participativo, aplicamos una metodología, recorrimos todo el país, y precisamente esta ley es esa construcción. Y ese es el planteamiento que viene de las organizaciones. Pero las organizaciones también son conscientes de que esto no está escrito en piedra. O sea, tenemos que tratar de llegar a un mayor acuerdo nacional para definir, porque tal vez hay a veces posturas que dicen, no, el latifundio no debe ser definido como una extensión. Pero la Constitución y la LORSA nos dicen que debe ser definido en una extensión y que se debe tratar de evitar el acaparamiento de las tierras. Y precisamente esa es la COPISA prácticamente lanza al debate nacional para que precisamente se nutra de todos los sectores, porque no solamente son las organizaciones sociales los actores en este caso, ¿no? También son en este caso los productores, los organismos del Estado, todos los actores que conformamos el sector agrícola. Y esta discusión que se debe generar, que se ha comenzado en este caso desde la conferencia, debe tratar de definir la extensión. Ahora, si tú me dices cuál debería ser el límite óptimo, yo creo que cada uno, si nos ponemos a preguntar los 4 aquí presentes y le preguntamos al resto de la ciudadanía, cada uno tiene un límite definido, porque cada sector es independiente, cada sector es una particularidad. Inclusive si tú hablas en la costa... Cada región. Inclusive en la costa, no es lo mismo hablar en Guayas que hablar en Los Ríos o hablar en Manabí. Son áreas totalmente diferentes. Y cada una tiene una particularidad. Y tal vez vayamos a la más especificidad. En Guayas no es lo mismo decir hablar en Daule que hablar en Pedro Carbo, que de pronto son cantones vecinos. O sea, son 2 particularidades completamente diferentes. Entonces, cuando llegamos a la discusión de definir, tenemos que tomar en cuenta esas variables. Lo que hace complejo el tema.
porque hay dentro de la agricultura para la producción, en la productividad, están las variables del suelo, la variable del clima, la variable de la vocación agrícola del terreno, de la vocación agrícola de los habitantes. Son un sinnúmero de variables que hay que conjugar, pero que tenemos que definir como Estado. Porque si en tantos años, desde el 64 hasta el actual, las leyes que se aprobaron no generaron un cambio en el sector, esta ley que se promueve ahora, que debe ser aprobada, debe generar ese cambio hacia el futuro. Okay. Señores, los invito a ver un segundo reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, que tiene que ver con todos estos temas que estamos tratando para profundizar ya cada uno de los ejes que ustedes han mencionado. Veamos. En su historia, el Ecuador ha tenido algunas reformas agrarias. La primera data de 1964, una segunda se registró en 1973 y en 1979 se dictó la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, mientras que en 1994 la de Desarrollo Agrario. Pero para muchos, en estas reformas nunca se profundizó en las necesidades reales del Ecuador a la hora de aplicarlas. Realmente no fue una reforma agraria, sí fue una simple repartición de mala calidad de tierra a campesinos, a indígenas. Es por ello que hoy existe un esfuerzo de organizaciones y sectores vinculados a esta materia en proponer una ley que permita transformaciones de fondo, dicen. En el tema de ley de tierra, nosotros hemos identificado 4 puntos fundamentales, que es el primero es el acceso a la tierra, el segundo es regulación, el tercero es redistribución y el cuarto es el tema de institucionalidad. De hecho, desde los sectores campesinos e indígenas se habla de retomar los conocimientos ancestrales en la nueva propuesta legal. Nosotros, por ejemplo, si tenemos animales, no necesitamos ningún abono químico. Es imposible prácticamente en la agricultura actual tener una agricultura que sea rentable, que sea eficiente, productiva, sin el uso de químicos. Es necesario el uso de químicos, pero inclusive agricultura orgánica puede hacerse con determinados químicos. El gobierno, por su parte, trabaja en articular los temas que considera centrales en la norma jurídica. Hay varios puntos, ¿no? Definiciones de tamaños que se deben tener, una definición de minifundio. Está todavía en proceso la definición de qué le vamos a llamar latifundio, dependiendo de las industrias, porque hay que ser muy cauto también allí, ¿no? O sea, si hablamos de la industria cañera es muy extensiva. Un ingenio de los grandes que tenemos aquí en Ecuador necesitan 20.000 hectáreas para funcionar. Uno de los temas polémicos es el de la distribución de la tierra y el buen manejo productivo de la misma. Nosotros hemos establecido el límite no porque nosotros queremos, sino que en la Constitución, el artículo 281 y también en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, en el artículo 6 menciona que hay que establecer un límite a la propiedad de la tierra. De hecho, el gobierno ha comenzado con la entrega a campesinos de tierras que ha incautado a la banca cerrada y otras pertenecientes al ejército. No es un problema de repartos o re-repartos de tierras, porque eso ya sucedió en los años 60, se dividió tremendamente la tierra, se limitó su tamaño. Pero también temas como el acceso al crédito, especialmente de pequeños y medianos productores. Incluso estamos pensando en una ley de comunas que permita también que las comunas tengan acceso a recursos que en la actualidad no los tienen. Esa es una de las grandes cosas que debe destacarse en este gobierno, que puso en funcionamiento de nuevo el rol del Estado del financiamiento de la inversión. Sin embargo, existen otros temas que se deben resolver junto con esta propuesta. La ley de aguas, por ejemplo, es uno de ellos. La inversión del Estado, desde que desapareció el INERI, o sea, desde los años 90, prácticamente ha sido nula. Y es que precisamente el objetivo de estas iniciativas es generar políticas que equiparen el acceso a recursos para garantizar una producción eficiente. De hecho, para lograr esto se han planteado principios básicos, como son el acceso a la tierra, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo basado en soberanía y seguridad alimentaria, la economía social popular y la plurinacionalidad e interculturalidad. En Brasil, por ejemplo, existe Ministerio de la Agricultura Familiar y el Ministerio de Agricultura se dedica a productos de agroexportación. Y asimismo se plantea generar una nueva institucionalidad que regule el sector, pues uno de los mayores problemas en la actualidad es el abandono del campo. La población en el campo está haciéndose cada vez más vieja, en el campo no se quedan ya los jóvenes. Se trata entonces de uno de los mayores desafíos que nuestro país tiene pendiente, pues el tema de fondo es disminuir la pobreza. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez. Miguel Carvajal. Para ya entrar al tema que se ha mencionado en el reportaje y algunos temas muy interesantes, como la necesidad de tener un modelo de desarrollo del agro, el tema del acceso de crédito, el tema incluso del tema del agua y el tema de definir la extensión de tierra. Mauricio Bustamante decía, no hay un verdadero censo que determine cuál es la verdadera concentración de las tierras, pero en ese sentido también se dice que el Estado es el principal concentrador de la tierra. Entonces, ¿bajo qué condiciones vamos a repartir esa tierra? ¿Cuáles son las extensiones? Y por otro lado vamos a repartir extensiones pequeñas cuando se necesita generar economía de escala, cuando se necesita desarrollar asociatividad para poder tener una agricultura rentable, por cierto. Yo creo que hay algunos mitos que hay que aclararlos. Entonces, el Estado es el mayor propietario de la tierra. No sé por dónde. Eso es un mito, ¿no? Nosotros hemos entregado 12.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 11.000 hectáreas han estado en manos del Fideicomiso, Banco Central y algunas instituciones públicas. Y este año 12.000 más y se acabó. Vamos a ver cuántas más tiene el Banco Central y el Fideicomiso por entregarse. Es un mito. Que si se entrega a pequeños propietarios la agricultura no avanza. Es también un mito, porque también tenemos muchos pequeños propietarios que tienen altísimos niveles de productividad, de rentabilidad. La producción de cacao, la producción de café, en buena medida en nuestro país son de pequeños propietarios, y algunos de ellos han ganado premios internacionales. Buena parte de la producción de banano en cuanto al número de unidades productivas está en pequeños productores, ¿no? Ese es otro mito. Los pequeños propietarios tienen gran capacidad de producir, pero hay que darles suficientes condiciones de crédito, de asistencia técnica también. Yo creo que también hay otro mito, que es que este gobierno, cuando plantea revolución agraria, quiere afectar, liquidar la propiedad privada, expropiar, ¿no? Cabe la expropiación legalmente, pero tenemos que expropiar y afectar cuando hay propietarios privados, no es el caso Mauricio, perdón, cuando hay propietarios privados que no producen, pues. Si la tierra es un bien, está destinado a cumplir una función social, producir, generar empleo o funciones ambientales. Pero si usted tiene tierra que tiene condición para producir y que no lo está produciendo, que le está engordando, que está especulando, ahí sí le vamos a afectar, pues. Y en eso tenemos de acuerdo con las cámaras, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones de productores. Nuestro gobierno ha garantizado y va a garantizar seguridad jurídica en el agro. Pero evidentemente, parte de la seguridad jurídica es afectar a aquellos bienes que, pudiendo producir para la alimentación interna, para la exportación, para generar divisas, empleo, no lo están haciendo. Esos son los que vamos a afectar. ¿Quién tiene tierra agrícola y le está produciendo? No tiene por qué preocuparse. Ahora, cuando se defina en la propuesta de ley, ¿no es cierto?, habrá que ver, uno de los criterios que nosotros creemos que hay que mantener es obligar a que si usted tiene tierra agrícola de buenas condiciones tenga ciertos niveles de productividad, pues. Ok, ya y luego vengo con una inquietud para ti, Miguel Carvajal. ¿Qué opina el representante del sector privado? Bueno, creo que es otra coincidencia, porque nosotros como sector productivo... Alegrando tanta coincidencia en esta mesa. Lo que hace Pulso Político, ¿no? Qué bueno. Y no es debate. No. El tema de la producción, nosotros como organización somos una organización de productores y lo primero que defendemos es justamente la producción. Entonces, nosotros jamás nos vamos a poner en la posición de defensa del especulador, del que tiene la tierra engordando, el que tiene tierra con condiciones y con aptitud agropecuaria sin producirla. Para Mauricio Bustamante, ¿ha habido una hipersensibilidad a estos temores y a estos mitos que dice Miguel Carvajal? Yo pienso que se debe mucho al hecho de que no sabemos bien por dónde va el tema. Por eso es que nosotros... ¿Por dónde va el proyecto de ley? Exactamente. En ese sentido, Carlos, es importante que conozca la ciudadanía que nosotros como Cámara de Agricultura y luego como Federación de Cámaras de Agricultura presentamos un proyecto de ley de tierras y territorios también bajo una convocatoria que hizo la COPISA a los sectores sociales y productivos para que lo hagan. Nosotros presentamos este proyecto, Miguel lo ha leído, Miguel Riofrío también lo ha leído, es un proyecto interesante con una perspectiva social, pero visto desde la óptica de la producción. ¿Cómo abordamos? A ratos más radical que algunas organizaciones campesinas. El de la Cámara. Así nos han dicho. Así nos han dicho. Radical desde el punto de vista de que sí queremos ese cambio radical para el país en beneficio de la producción, en beneficio del crecimiento del país. ¿Cómo abordamos, por ejemplo, el tema del latifundio nosotros en nuestro proyecto de ley? Nosotros decimos simplemente que uno cae en latifundio cuando teniendo una propiedad agropecuaria con condiciones, con aptitudes para producir, no la tiene en producción.
Es decir, si es que yo tengo una propiedad grande de tamaño y la tengo en plena producción, está cumpliendo la función para la cual está establecida la tierra. Se pueden establecer otros mecanismos a través de los cuales se comparta, digamos, el beneficio de ese tamaño del ser grande. Y me refiero concretamente a la posibilidad de los cultivos inclusivos entre empresas grandes y pequeños empresarios o pequeños campesinos, la transferencia de tecnología, la investigación, ¿sí? La investigación. Los chiquitos no pueden hacer investigación porque no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Los grandes están obligados a hacer. Entonces, pero se complementan unos a otros. Exactamente, esa es una forma. Entonces, latifundio, cierto es que la Constitución establece la obligación de que se defina y se limite el latifundio. Y la Ley de Soberanía Alimentaria hace lo propio en su artículo 6, pero no dice que se limite en número de hectáreas. Ese límite podría ser el que estamos diciendo, una condición de productividad de esa tierra, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en que se ponga un número por allí, sino que más bien se ponga una condición. Es decir, no definir el latifundio en función de extensión. Miguel Rifrio. Solamente en función de extensión. Exacto. Nosotros, como decía al inicio, ¿no? La principal preocupación del ser humano es del sector agrícola. Nosotros planteamos, si bien planteamos los límites de 500 y 200, ¿no? Planteamos una alternativa, por ejemplo, como el ministro decía en el reportaje, el ministro de Agricultura, el tema de la caña. Ok, pueden existir esos tipos de empresas, ¿no? Pero deben democratizar su capital. Es decir, que las acciones que conforman esa empresa sean distribuidas en un orden de prelación, que la misma ley, la ley orgánica orden de prelación, a ver, desarrollemos eso. Que es distinto a decir, abramos el capital a través del mercado de valores. Claro. Estamos hablando en orden de prelación. ¿Cuál sería ese orden de prelación? Por ejemplo, la LORSA nos da una pauta y nos dice, deben ser los campesinos sin tierra y deben ser las mujeres jefas de familia productoras campesinas. Nosotros hemos desarrollado mucho más allá, los vecinos, los trabajadores de la empresa, inclusive un ejercicio que ya hizo el gobierno nacional cuando vendió Ecudos, ¿no? Por el hecho de que parte del paquete accionario fue vendido a los trabajadores de la empresa, ¿no? Porque Ecudos también era no solo dueño del ingenio, sino de las tierras que le proveían de caña. Entonces eso nos permite democratizar y mantener estas unidades de producción que son, según el criterio privado, eficientes, ¿no? Y que de esa riqueza que genera pueda participar también el campesinado. Una inquietud, manteniendo la mayoría accionaria en quien tiene mayor poder de inversión para investigación o para desarrollo tecnológico o qué sé yo. Eso tendríamos que discutirlo, ¿no? Tendríamos que discutir, por ejemplo, hay el ejemplo mexicano, ¿no? Los mexicanos tienen una medida radical, dice, tú no debes tener acciones dentro de una empresa de este tipo productora que no sea más allá de 100 hectáreas, que represente 100 hectáreas. Es decir, que si tengo una propiedad de 5.000 hectáreas, debo tener 50 socios, ¿no? O sea, son ese tema mucho más específico, pero de todos modos es algo que tal vez nosotros podamos imitar y definir precisamente cuál debería ser ese nivel de participación, pero le damos una salida para no afectar de pronto a sistemas de producción que generan productividad, que generan divisas para el país, que generan trabajo. Miguel Carvajal. Mira, yo quiero hacer una pequeña acotación. Es importante y fundamental el tema de tierras, democratizar, garantizar la seguridad jurídica, las inversiones. Creo que tenemos que hacer algunos correctivos en el país porque si nos encontramos a veces con extensiones de 10.000, 15.000 hectáreas en donde hay hasta un manejo de territorio, ¿no? Pero no podemos mirar solamente ese tema, tenemos que trabajar en otros temas, no solamente en riego, en crédito. Tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar, por ejemplo, la fertilidad del suelo en el país. Hemos perdido cerca de la mitad de la capacidad orgánica de la fertilidad del suelo. Tenemos que hacer un esfuerzo en investigación científica, tecnológica, para mejorar la productividad. Trabajar en semillas, en multiplicación de semillas, en acceso a semillas certificadas, que tenemos un déficit enorme en el país. Es decir, no solamente es el tema tierra, tema central, fundamental. También son otros paquetes. Desconcentración de riego, acceso a crédito productivo por los miembros de las comunidades de pueblos ancestrales que tienen restricciones porque no pueden hipotecar la tierra, ¿sí? Tenemos que trabajar en lo que tú decías, investigación científica, tecnológica, por inversiones privadas, pero también públicas, estatales. Lo que hemos hecho en muchos aspectos es recuperar el rol del Estado. Para darles un dato, un rol del Estado no solamente regulación, control, en este caso también es asistencia técnica. En el año 2000 había asistencia técnica para cerca de 13.000 unidades productivas. Ahora solo con el proyecto de las escuelas de la revolución agraria vamos a llegar a cerca de 150.000 unidades productivas. ¿Por qué? Porque el Estado se retiró de la asistencia técnica en el periodo neoliberal. Ahora el Estado tiene que volver a la asistencia técnica, tiene que volver en el rol de fomentar la capacitación, de promover con el sector privado, comunitario, la investigación científica y tecnológica.
Tenemos que inyectar muchas energías en biotecnologías en el agro. Es decir, no podemos nosotros cerrarnos únicamente en la mirada de un tema clave, tierra, donde tenemos que trabajar en los límites probablemente, pero tenemos que trabajar desde el punto de vista de la productividad y garantizando la producción en el país. Tenemos que tener una mirada más amplia, solamente en el lado de la producción más amplia, ¿no?, que permita enfrentar adecuadamente lo que llamamos desarrollo rural. Vamos entonces a eso, Mauricio Dávila, sin perjuicio que quisiera tu opinión en relación a lo dicho Miguel Riofrío en cuanto a esta democratización de los capitales en esas extensiones, grandes extensiones de tierra que se requieren por su especificidad en cuanto al desarrollo agrícola. Bueno, empezando por el tema de la apertura de los capitales de las empresas, nosotros lo miramos como una opción válida, pero no debería ser una obligación. Es decir, nosotros habíamos sugerido en un taller que hicimos con Copisa en algún momento con la Cámara, que si es que uno tiene una propiedad grande porque su cultivo lo requiere. En el caso del ministro de Agricultura, en el reportaje hablaba de la caña, la palma, palmito. Hay algunos cultivos que... Un ejemplo sí, específico, ¿no? Sí, la palma también. Son cultivos que requieren grandes y que obviamente no se los puede partir porque mantener una extractora, por ejemplo, entre los pequeños es difícil. El grande sí lo puede hacer. Entonces se puede mantener asociativamente. Sí, sí, son ejemplos. Entonces, nosotros decíamos, no es una mala idea el tema de la apertura de esos capitales, así que se permita la existencia de esas tierras grandes con la condición de... Pero que sea una opción y que otras opciones puedan ser, por ejemplo, si es que no abro el capital a través de esa manera, que se trabaje con los sistemas de cultivos inclusivos que están probados no solo en el Ecuador, sino en otros países. Es que lo que pasa es que si lo deja como una opción... tengo la opción de decir que no y nunca voy a resolver el problema. Lo que Entonces pasa sería una opción con dos escenarios, es decir, un I.O. Varias opciones. El tema de las acciones, el tema de los cultivos inclusivos, el tema de transferencias obligatorias de tecnología, el tema de investigación con los pequeños, etcétera, etcétera. Hay que tener un poco de imaginación y en otros países, sí, abrir un abanico de tal manera que el gran propietario tenga la obligación de compartir esa facilidad que le da el hecho de ser grande con los que no la tienen. Es decir, mirarnos todos como socios estratégicos. Exactamente. Entonces, pero no solamente a través de la apertura de acciones, esa es una de las opciones. Puedo yo escoger esa o cualquiera de las otras, siempre que todas cumplan una función de beneficio. Señores, ya han pasado 40 minutos del programa, vamos al modelo de desarrollo agrícola. ¿Cuál debería ser entonces ese modelo de desarrollo agrícola? Sin perjuicio que hay que tener acceso a la tierra, hay que tener financiamiento, etcétera, etcétera. El problema, uno de los problemas sensibles que tiene el país también es el tema de los precios. Todos somos monos aquí, uno produce, le va bien, todos queremos producir lo mismo, los precios bajan, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el modelo que debemos seguir? Bueno, nosotros estamos planteando un modelo al que hemos denominado el modelo de soberanía alimentaria. Básicamente, desarrollar el mercado interno del Ecuador. No solo para garantizar el acceso a la alimentación, la seguridad y el hecho de alimentarnos, como dice la Constitución, de manera respetando nuestras costumbres ancestrales de alimentarnos, sino crear un modelo que permita desarrollar ese mercado interno y que permita generar riqueza. Nosotros dependemos mucho del modelo agroexportador y dependemos de la variación de precios internacionales. Y esa variación de precios generalmente nos genera ciertas crisis. Es común ver cada año el problema de los bananeros. Claro, ahí tenemos una realidad. Unos son los exportadores y otros son quienes realizan la producción. Y el exportador quiere poner su precio. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un gran comprador dentro que puede transformarse en el gran regulador, que es el Estado. El Estado tal vez sea el mayor consumidor de productos agrícolas a través de sus diferentes programas, comenzando por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad, creo que maneja las cárceles, la policía, todos son los grandes compradores, es tal vez el mayor comprador y por ende es el mayor regulador también. Porque si tú controlas por ejemplo, en un esquema de mercado, si tú controlas por lo menos un 15-20% del mercado, eres capaz de regular el precio y el Estado se convertiría en el gran regulador. Precisamente de este modelo de soberanía alimentaria, donde el mercado interno debería desarrollarse. No quiere decir que dejemos a un lado y no exportemos. ¿No? Tenemos que mantener el esquema también de agroexportación, pero dándole privilegio, como dice la Constitución y la ley, al tema de soberanía alimentaria. Nosotros en la ley planteamos otras formas de producción para generar no solamente el hecho de repartir la tierra, nosotros hablamos de generar repartir la tierra de forma asociativa. Lo que sí está claro es que los precios de alimentos no pueden responder a una especulación financiera. Lógicamente. Miguel Carvajal. Pero hay que aprovechar los recursos que tenemos. Es decir, hay una prioridad, garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria del país. Pero tenemos una producción que puede volcarse también para la exportación, que de hecho está en exportación. Pero ahí juega el tema. Hay que fomentarla. Pero aparte de decisión, Miguel Carvajal, y también juega entonces producción y productividad. Tú hablabas de la fertilidad del suelo. Pero evidentemente tenemos que mejorar la productividad.
alguien nos decía, pero hay que mejorar la productividad, pero si mejora la productividad se van a caer los precios. No, pues si mejoramos la productividad tenemos mayor capacidad de competir internacionalmente también y tenemos que fomentar la exportación. Y aprovechar esa gran demanda de alimentos que hay fuera. Pero pues, mira, ahora estamos exportando leche, ¿no? Qué bueno que en el país estemos exportando leche, pero tenemos que tener formas de producción que tiendan, por ejemplo, a disminuir la cantidad de pasto y a aumentar la cantidad de ganado por unidad, ¿no? Eso es necesario. Tenemos que tener cuidados ambientales, pero tenemos que también optimizar lo que tenemos. Te doy un dato. Nosotros tenemos una superficie regada del país de cerca de 900.000 hectáreas, pero tenemos construida infraestructura para regar cerca de 1.500.000 hectáreas. O sea, hay un déficit. Es necesario, no en infraestructura. Es necesario aprovechar esa infraestructura de mejor manera, optimizar esa infraestructura, y eso implica agregar nuevas hectáreas, ampliar la superficie agrícola del país, la superficie productiva. Nosotros estamos ahora desarrollando un programa para recuperar suelo en las zonas andinas, roturando Cangagua, que es ese suelo que casi se ha perdido, casi roca, y le volvemos a tener suelo agrícola. Hay en el país capacidad de recuperar unas 80.000 hectáreas, ¿no? Tenemos que hacerlo porque además ahí están viviendo los más pobres de los pobres que viven en el campo. Tenemos necesidad de mejorar las posibilidades de producción en las zonas semidesérticas con los sistemas de riego nacionales e internacionales. Es decir, el país tiene posibilidades de crecer de una manera adecuada, de una manera responsable. Y yo creo que eso también tiene que ver con los modelos. Es decir, nosotros no podemos, como decía Mauricio Dávalas, no podemos dejar de trabajar, por ejemplo, con fertilizantes, con químicos, ¿no es cierto?, con sintéticos. Pero tenemos que ir desarrollando cada vez mayores controles para tener buena producción agrícola, para no contaminar los suelos, para no contaminar los cursos de agua, los ríos, porque ahora estamos en niveles de contaminación complicados, ¿no? Y eso significa también cambiar los sistemas de producción, incorporar otros tipos de prácticas más amigables con la naturaleza y más responsables. Pero ahí me surgen tres inquietudes, Mauricio Bustamante. Primero, el tema es, ¿tenemos un mapeo de saber qué debemos producir en cada una de las regiones para potencializar las regiones? Dos, el tema de lo que decía Miguel Carabajal y también decía el tema del reportaje, es la concentración de agua. A ver, en primer lugar, el tema del mapeo, creo que no existe un estudio por lo menos actualizado sobre el tema. Sé que hay algunos de alrededor de 15 años o 20 años atrás, pero obviamente habría que actualizarlos porque es muy importante. Y además socializarlos, porque a veces los productores no los conocemos. A veces lo que ha pasado cuando se ha hecho en años anteriores, esto ha sido que el gobierno los tiene, el Estado los tiene, pero no los publicita lo suficiente. Lo que no se comunica no se conoce, y lo que no se conoce no existe, mis queridos amigos. Y en el tema del agua, es indispensable que no solamente Claro, eso es parte de los servicios que debe dar el Estado, y que se ha retraído. Así es. Para que tú sepas que en tu propiedad no puedes poner bananos, sino... Pero en todo caso ahí tenemos una tarea pendiente. En el tema de ese tarea pendiente en el que debemos trabajar. Sí, o sea, tampoco porque falten cosas podemos descalificar los avances, ¿no? Por supuesto. Pero sigamos. Y además el Estado sabe que cuenta con nuestro respaldo, y con nuestro apoyo y nuestro aporte en todo lo que podamos hacer para mejorar la situación agropecuaria del país. El tema del agua. Es verdad que existe infraestructura subutilizada y que hay que optimizarla, pero también es verdad que falta muchísima infraestructura. Hay muchos sectores en donde todavía falta riego. Tenemos que generar nuevas formas de captación de riego, fomentar el hecho de captación de agua, fomentar el hecho de las recepciones de aguas lluvias y etcétera. La cosecha de agua. Exactamente. Son temas que de alguna manera tienen que irse regulando e incorporando en nuestra legislación. ¿Cuál debería ser el contexto agropecuario, el plan de desarrollo agropecuario? En primer lugar, lo que tú decías, Carlos, una obligación ética, moral y legal. O sea, y coma además, legal. Exactamente, y coma legal y constitucional, que es el tema de garantizar la soberanía alimentaria. Eso como primer punto y elemental punto. Y el tema de la exportación es vital. No debemos olvidar que somos un país con una economía dolarizada y la única forma de que haya más plata es exportando. No hay otra forma. Y eso es un punto que la gente lo tiene que comprender, y porque eso va más allá de la ideología. Vendemos más al exterior, significa más divisas, significa más base imponible, significa más recaudación de impuestos, y Carlos Mar Carrasco va a estar contento. Miguel Río Frío. El tema del agua dice, Mauricio dice, hay que regularlo. Miguel Carvajal dijo, hay concentración de agua y hay que resolverlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la ley de agua está durmiendo el sueño de los eternos y estamos en un año preelectoral. Entonces la pregunta ¿es factible tener todo esto?
Por ejemplo, la ley de recursos hídricos, ¿no?, que es la que todavía se encuentra vigente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no?, plantea en esa ley planteó entregar inmediatamente los sistemas de riego en este caso a las juntas de regantes, ¿no? Muchas juntas de regantes no estaban preparadas y esos sistemas de riego han colapsado. Y por eso tenemos que son subutilizados. O sea, ¿han colapsado o están en una transición hasta que estén preparados y se consoliden? Porque colapsado suena a que ya no existen. No, ok, ya. Pero mira, por ejemplo, hay sistemas en que están deteriorados porque no han tenido mantenimiento. Y que ese mantenimiento, los canales, algunos sistemas de riego que existen, principalmente en la provincia de Bolívar y algunos en la provincia de Los Ríos y Guayas, son sistemas que los canales, por ejemplo, ya necesitan mantenimiento, ya han pasado muchos años y no han tenido un mantenimiento constante porque estas juntas de regantes no lo han podido realizar. Entonces tenemos que cambiar, por ejemplo, eso, darle mayor capacitación a esas juntas de regantes. Ese error que cometió tal vez la ley de recursos hídricos, de darlo simplemente, que fue lo mismo cuando se hizo la reforma agraria, darle la tierra y no darle la capacitación y el apoyo económico, ha generado que estos sistemas de riego vayan perdiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de la península de Santa Elena, totalmente subutilizado, ¿no? No se siembran más allá de 7.000 hectáreas, de un total de posibilidades de 50.000. ¿no? Y la presión urbana de Guayaquil, que ya está ejerciendo sobre un sistema de riego presurizado que existe, que se construyó, en que el Estado invirtió millones de dólares y que ahora hay urbanizaciones ahí, ¿no? Todo eso que se invirtió para generar el desarrollo agrícola en ese sector, prácticamente por la presión urbana de Guayaquil, está desapareciendo. Sin contar el hecho de que existen tierras en que no realizan cultivos teniendo el agua ahí, que son cosas que deben generar afectación de una u otra manera, porque como decía bien Miguel, hay que tratar de recuperar esas tierras para el sector agrícola. Y debemos precisamente cambiar en este caso el sistema de la ley que tenemos actualmente vigente por una nueva ley de aguas que nos garantice el acceso. Me quedan 7 minutos, vamos al tema del agua. ¿Quieres opinar sobre este tema, Miguel En el Carvajal? tema del agua hay varios puntos que tratar. Se pierde mucha agua con los sistemas, porque son sistemas obsoletos, muchos son de tierra, se puede perder hasta el 60-70% del agua que se canaliza. Hay que tecnificar, llegar con sistemas de riego parcelario, con presurización, con goteo, a muchas áreas que además van a ayudar a la producción y al mejoramiento de las condiciones de vida. Ahora, nosotros hemos transferido las competencias de riego, que era del gobierno central, del MAGAF, a los gobiernos provinciales. Es la primera competencia dentro de la Constitución que nos rige del 2008, que ha sido transferida a los gobiernos provinciales. Y claro, hay sistemas de riego público, sistemas de riego privados, comunitarios, mixtos, pero esa es una competencia que la vamos a trabajar con los gobiernos provinciales, porque lógicamente el país tiene que avanzar a un modelo de descentralización y en este caso los gobiernos provinciales tienen las mejores condiciones para asumir esta responsabilidad. No nos olvidemos que tienen también la responsabilidad del desarrollo rural. Entonces yo aspiro que esto pueda permitir mayor agilidad no solamente en el mantenimiento, no solamente en las nuevas obras, sino en la incorporación de nuevas tecnologías de riego. Ahora, evidentemente, ahí hay un espacio enorme para el desarrollo de la investigación, para nuevas iniciativas de cosecha de aguas, de recuperación de algunas prácticas ancestrales. Mira, en Paltas, hace algunos años hicimos una recuperación de una práctica ancestral pre-inca que había allí, que es alimentar los acuíferos subterráneos. Entonces sean reservorios en la superficie, pero no para regarlos tradicionalmente, sino para alimentar los acuíferos subterráneos y la gente tenía en las parcelas agua. Bueno, hay que desarrollar iniciativas de ese tipo en el esa marco de las explicación me viene la pregunta política. Ya hay la decisión política de sacar a la ley agua en el 2012 y apuntalar este proyecto de tierras en el 2012, considerando este año preelectoral, porque todo lo que se está diciendo aquí es muy bonito, pero vamos al tema de lo real. Yo te estoy hablando desde el Ejecutivo. Por eso. El Ejecutivo ha descentralizado las competencias de riego y drenaje a los gobiernos provinciales. Eso fue con la Constitución, estoy hablando de la ley de agua. En la Asamblea se está trabajando la ley de aguas ya 2 años. No nos olvidemos que pero cuando el Ejecutivo quiere meter fuerza a Miguel Carvajal, no sea torero que está prohibido matar el toro. Pero no soy asambleísta, pues. Pero cuando el gobierno y el Ejecutivo le interesa ponerle el acelerador a algo... Pero evidente que nos ha interesado. Pero aquí sucedió un problema. Cuando pusimos la ley de aguas, cometimos un error político grave, que es recibir una propuesta de parte de las organizaciones, sobre todo campesinas e indígenas, y poner a discutir. Y cuando se puso a discutir en la Asamblea, ¿qué sucedió? Levantamiento indígena contra el gobierno. Entonces nosotros, digamos, cometimos un error. Recoger de las organizaciones campesinas e indígenas y proponer el gobierno.
cuando lo que debíamos hacer es que propongan las mismas organizaciones. Lo que está pasando acá, lo que está pasando porque acá. se convirtió en un motivo de conflicto político. Y como uno aprende de los errores, Miguel Carvajal, entonces lo está pasando acá, Copisa y las cámaras de agricultores proponen esta ley y no el gobierno para que sea ellos los que consoliden los consensos. No, estoy preguntando, porque Miguel Copisa Carvajal. por ley tiene que presentarle al gobierno. No, sí, pero es iniciativa de el 1 de diciembre, nosotros estamos trabajando y nosotros vamos a presentar a la Asamblea el proyecto de ley de tierras. La aspiración, que puede ser una aspiración utópica, es que hagamos un tratamiento serio de la ley de tierras y de la ley de aguas. Que no se politice en el mal sentido, que no se convierta en un mecanismo electorero y no tengamos nuevamente a Lourdes Tibán gritándonos que ahora estamos destruyendo las comunidades o repartiéndonos la tierra de las comunidades, porque eso no es un tratamiento serio. ¿Sí? Sí, y lo digo eso porque lo mismo hicieron con la ley de aguas al punto de llevar a un levantamiento. Me quedan ya pocos minutos. Vamos a otros dos temas y voy ahora donde Mauricio. Los tres se llaman, el nombre con M, me confundo. Vamos donde Mauricio. Que no cometas un miguelicidio, ¿no? Mauricio Bustamante, vamos. Otro Mauricio Dávalos, decía en el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, dice, tenemos otro problema. Es que nuestros campos están teniendo una población vieja y los jóvenes van a las grandes ciudades. Y ahí vamos a tener un problema de desarrollo rural, si se quiere, y por otro lado, la tendencia del mundo a generar grandes urbanizaciones y lo que decía Miguel Refrío, nos estamos comiendo con esas grandes urbanizaciones territorio cultivable. Sí, es uno de los problemas. El tema de la migración de la gente del campo a las ciudades es un problema viejo y cada día mayor. Y eso se da porque realmente el campo hoy por hoy todavía no da lo que debería dar para que esas familias, esas personas tengan un nivel de vida óptimo. Todo lo que estamos hablando de alguna manera va a colaborar, va a ayudar, va a empujar para que eso se pare. Ahora, el tema del crecimiento urbano es un problema realmente grave. En la Cámara acabamos de tener el reporte de algunos... pero es una realidad mundial, ¿eh? Sí, de algunos propietarios de los filos de las ciudades que nos comentan que han subido los impuestos prediales de una manera brutal. Un ejemplo es de $200 a $30.000, de $500 a $100.000. El valor de la tierra también, sin ningún tipo de análisis técnico, ni mucho menos. Entonces, eso, ¿a qué le invita al propietario de eso? A que haga parcelas y urbanice y venda, ¿no es cierto? Porque es más rentable. Exacto. También. Entonces ese puede llegar a ser un problema grave para las ciudades porque se quedan sin su provisión de alimentos, se quedan sin su despensa natural, que es el cordón agropecuario que debe Lo que debe significa existir. que va a carecer los alimentos que sí van a poder tener por comprarlos en otros lados. Y déjame decirte que ayer en reunión con Alberto Larco, subsecretario de Agricultura, le comentábamos este tema y él se ha comprometido para que el ministerio haga una gestión al frente de los municipios, un pedido, un exhorto, una solicitud de que tengamos mucho cuidado en este tema para que no se afecte a la productividad. Gracias, Mauricio. Vamos a donde Miguel Riofrío. ¿Es la misma inquietud? El mismo tema. O sea, lo que tocaba el tema de la migración principalmente, ¿no? Si nosotros vemos la gran migración en la costa hacia la ciudad de Guayaquil, sea precisamente por los hechos que afectaron al sector agrícola. La primera migración cuando se crea lo que es el suburbio de Guayaquil se da por la gran sequía, el hecho de cuando aparecen las nuevas invasiones en la parte norte se da precisamente por el declive de la producción agrícola en la década del 80. Entonces, si vemos, está muy relacionado, ¿no? Porque la migración está relacionada con el tema de agricultura. Entonces, el hecho que tú decías que se quedan sin jóvenes y que no se puede generar un desarrollo, los jóvenes no se quedan porque no hay oportunidades de desarrollo. Yo, por ejemplo, yo soy del campo. Yo vengo del campo y fui formado en base a la agricultura. O sea, mis padres trabajaron en la agricultura y eso convirtió a que me convirtiera en un profesional. Precisamente las oportunidades que se te van desarrollando como joven, ves que no están en el campo y te obligan a emigrar hacia la ciudad. Pero si nosotros generamos un desarrollo en el campo, es decir, si generamos de que haya oportunidades, que tengan oportunidad de desarrollar su familia, tener acceso a salud, tener acceso a educación para sus hijos, el poder tener fuentes de ingreso, te permiten volver a regresar al campo y poderte desarrollar. O sea que el problema migratorio se da precisamente por el nivel de pobreza, no precisamente por el hecho de que ahorita no vamos a generar un desarrollo rural, o no va a haber mano de obra campesina, o no va a haber agricultores que siembren, porque son muy mayores. Ahora, Miguel, pero permíteme, por favor, un dato. El promedio de edad rural, este rato está en 24 años, me parece. Pero eso no es viejo. Y el promedio de edad de los productores agropecuarios está en 40. Se nos ha dicho que 56, 58, está en 40. Entonces, cuidado, también tengamos otro mito sobre esto, ¿sí? O sea, desde el año 2004, la tasa de una realidad. Desde la tasa de crecimiento del sector rural tuvo un quiebre, una reversión desde el 2004. Eso significa que
está creciendo a los promedios normales. Y cuando yo te pongo estos datos que son del censo y del censo económico, estoy cuestionando este mito que se ha envejecido la población del campo. No, es 24 años que no es población vieja y 40 años que está en producción. Está clara tu aclaración. Ahora, ¿cómo enganchamos todo esto con la gran cadena de producción para que los intermediarios no hagan fiesta de todo esto? Mira, yo no creo que hay que decir todo comerciante es malo. No, ¿sí? eso que todos los productores tengan que volverse comerciantes, porque hemos tenido N experiencias en el país en que tenemos organizaciones de campesinos que también entran en la comercialización y han quebrado. Cada cual tiene que tener su especialización, pero sí tenemos que reducir, ¿sí?, ese nivel de intermediación abusiva en donde termina afectado el productor y el consumidor. Nosotros estamos trabajando en una recuperación de una serie de programas del Ministerio. La recuperación de los silos fue uno, y vamos a entrar en un programa de construcción de nuevos silos que ayuden en general, porque eso ayuda a mantener la producción, a regular los precios. Esto para los medianos, los pequeños, los grandes, y estamos trabajando en una serie de programas de mejoramiento de los niveles de comercialización de los pequeños, desde la red lechera hasta pequeños centros de acopio con asociaciones. Se nos terminó el tiempo. Solo una cosa, todo esto que hemos hablado y que me da gusto ver que desde las organizaciones de los agricultores, campesinos, movimientos sociales, desde la empresa privada y la autoridad pueden debatir con altura sin insultarse. Pero es que esa es la realidad, pues lo otro es un juego y poderse poner de acuerdo. percepciones. Todo esto, ¿cuándo comenzamos a ver resultados? O sea, dentro de esa planificación, ¿en qué año podemos ver los resultados? O sea, los resultados son todos los días. Lo que pasa es que tú no nos quieres acompañar al campo, no nos quieres acompañar a la entrega de tierra, para ir a Esmeralda. ni a la creación Usted de los está centros de resucitando a Manolete. acopio. Gracias, Miguel Carvajal. Manolete, el era torero, por cierto. Bueno, muchas gracias, Miguel Rifrío. Muchas gracias, Mauricio Dauro. Muchas gracias, como siempre, Miguel Carvajal. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Bueno, nosotros queremos contribuir al debate. Nosotros queremos contribuir como parte de la solución, no parte del problema, en debates que se pueden llevar a cabo con altura, con responsabilidad, con objetividad, con una única intención: llevarles el progreso a los ecuatorianos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.